¿Y si el Dios que te enseñaron a adorar no fuera el verdadero creador? ¿Y si el mundo en el que vives fuera una prisión? Durante siglos, una idea fue ocultada, perseguida y casi exterminada. Una doctrina que afirma algo aterrador. El universo no fue creado por un Dios benevolente, sino por una entidad imperfecta, arrogante, incluso maligna. Su nombre es el Demiurgo. Y si los antiguos gnósticos tenían razón, entonces estamos atrapados en su creación. Prepárate, porque su historia no es solo antigua, es peligrosa. Antes de que el nombre Demiurgo fuera pronunciado con temor, antes de que los emperadores lo declararan herejía, antes de que los textos que lo describían fueran enterrados en jarras de barro, existió una pregunta peligrosa. ¿Y si el creador de este mundo no es perfecto? Porque esta idea no nació en la oscuridad, nació en la filosofía, en el pensamiento, en la búsqueda racional del orden cósmico. Y todo comenzó en la antigua Grecia. Aproximadamente en el año 360 a.C., Platón escribió un diálogo llamado Timeo. En él describe a una entidad cósmica conocida como el Demiurgos. La palabra significa literalmente artesano, constructor, obrero público. No era un dios creador absoluto, no creaba de la nada. Tomaba el caos preexistente y lo organizaba como un arquitecto que impone geometría al desorden. Para Platón, el Demiurgo era bueno, racional, benevolente. Miraba el modelo eterno del mundo perfecto, el mundo de las ideas, y trataba de imitarlo en la materia. Pero la materia era imperfecta, resistente, inevitable, y por eso el universo físico resultó incompleto. Y es aquí donde surge la primera grieta. Si el mundo es imperfecto, ¿es culpa del material o del constructor? Siglos después, en los primeros siglos de nuestra era, el Mediterráneo era un hervidero espiritual. Cristianismo primitivo, misterios egipcios, filosofía griega, misticismo judío, cultos orientales. En ese cruce de caminos nació un movimiento radical, los gnósticos. Su nombre proviene de gnosis, conocimiento, pero no conocimiento intelectual, conocimiento interior, revelación, despertar. Ellos tomaron el concepto filosófico del Demiurgo y lo transformaron en algo aterrador. Para ellos, el Demiurgo no era bueno, era ignorante, arrogante. Era un impostor cósmico. Y aquí la historia cambia para siempre. Según los textos gnósticos, antes del universo existía el pleroma. El pleroma no era un lugar físico, era plenitud absoluta, luz infinita, silencio perfecto. Se dice que allí habitaba el Dios supremo, incognoscible, eterno, más allá de toda forma. De este Dios emanaban entidades divinas llamadas eones, y cada eón representaba un atributo sagrado: verdad, mente, gracia, sabiduría. Entre ellos estaba Sofía, la sabiduría, y fue esta quien cometió el acto que cambiaría la eternidad. En algunas versiones, Sofía quiso conocer al Padre Supremo sin mediación. En otras intentó crear por sí sola un acto impulsivo, un deseo sin armonía. El resultado no fue un eón luminoso, fue algo distorsionado, un ser nacido fuera del orden, sin conocimiento del pleroma, sin conexión con la plenitud. Y cuando Sofía vio lo que había creado,
Sintió horror, lo ocultó en una nube, pero ya era demasiado tarde. El ser había despertado y estaba solo. Imagina despertar en la oscuridad absoluta, sin memoria, sin contexto, sin saber que provienes de algo mayor. Eso fue el demiurgo. No conocía al pleroma, no conocía al Dios supremo. Miró a su alrededor y no vio nada superior a él. Entonces proclamó: yo soy Dios y no hay otro fuera de mí. Esa frase aparece reflejada inquietantemente en textos antiguos. Pero en la cosmología gnóstica, esa declaración no es majestuosa. Es trágica, porque revela ignorancia. El demiurgo no sabía que era un producto de un error, y esa ignorancia sería el origen del sufrimiento. Los textos de Nag Hammadi lo describen como una forma perturbadora: cuerpo serpentino, cabeza de león, ojos de fuego. Su nombre más conocido, Yaldabaoth. Este ser no era omnisciente, no era omnipotente, no era perfecto, era poderoso, pero limitado. Y lo peor, estaba convencido de ser el único Dios. El demiurgo quiso imitar la plenitud que conscientemente añoraba, y sin saberlo, estaba tratando de replicar el pleroma, pero no podía hacerlo perfectamente, porque él mismo era imperfecto. Así comenzó la creación del universo material, no como un acto de amor absoluto, sino como el intento de un ser incompleto, tratando de afirmarse. El cosmos físico nació, según esta visión, como una copia defectuosa de una realidad superior: materia, tiempo, muerte. Y aquí surge una pregunta inquietante: si el mundo material es producto de un error, ¿qué somos nosotros? Estas enseñanzas no eran simples especulaciones, eran explosivas, porque implicaban algo devastador: que el Dios creador venerado por millones no era el Dios supremo, era el demiurgo, un ser inferior, ignorante, arrogante. En los primeros siglos del cristianismo, esta idea fue considerada extremadamente peligrosa. Los líderes ortodoxos la combatieron con fuerza. Ireneo de León escribió tratados enteros contra los gnósticos, los llamó blasfemos, los acusó de distorsionar la verdad, y poco a poco, los textos gnósticos desaparecieron, quemados, prohibidos, enterrados. El demiurgo fue empujado al olvido, hasta que el desierto decidió devolver el secreto. Pero lo más inquietante no es su origen, lo más inquietante es esto: si el demiurgo creó este mundo, entonces cada guerra, cada enfermedad, cada catástrofe no son errores accidentales, son parte del diseño. Y si eso es cierto, ¿qué esperanza nos queda?